Bueno, mis amigos, hermanos, vamos a considerar en este momento un pasaje que está en el libro de Jeremías, el capítulo 5, versículo 26 al 31. Jeremías capítulo 5, versículo 26 al 31. Y dice así: dice, porque hay en mi pueblo malhechores, que acechan como quien pone lazo, que tienden trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y ricos. Engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. La causa de los pobres no juzgaron, dice Jehová. ¿No castigaré esto? ¿De tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bueno, en nuestra charla anterior les decíamos que estamos viviendo en este tiempo la época más peligrosa para la fe cristiana. Es una época donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo, porque eso es lo que nosotros entendemos y percibimos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. El tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es realmente poco, es corto, y el enemigo lo sabe. Y así como Dios no quiere que ninguno se pierda, el enemigo no quiere que ninguno se salve. Y el trabajo que el enemigo hace, él no lo hace tanto entre los que están perdidos. Bueno, pues si están perdidos. Si se muere una persona sin creer en Cristo, sin estar en Cristo, el enemigo sabe que es suyo. Pero eh, el objetivo del enemigo son los que son salvos, son los que se le escaparon de las manos. Esos son el objetivo. Entonces, al saber que ya queda poco tiempo, entonces Satanás debe buscar o busca estrategias para impedir que los que hemos conocido a Dios logremos nuestro objetivo final, que es la salvación de nuestra alma. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Una de las profecías más fuertes y más en las que Jesús hace más énfasis es en la llegada de los falsos profetas y los falsos maestros, porque los falsos profetas y falsos maestros son los instrumentos predilectos del enemigo para estorbar el plan de salvación. Vamos a leer lo que dice Jeremías, analizar esta parte, ¿no? De Jeremías del capítulo 5, versículo 26. Bueno, ya leímos el pasaje, pero quiero que hagamos énfasis en el versículo 30. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en el país. Está hablando del país, del pueblo de Israel. Dice, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dominan por mano de ellos. Son dos cosas o tres cosas que hay que considerar en este texto. Primero, ¿quiénes son los profetas? Bueno, los profetas eran los encargados de hablarle al pueblo de parte de Dios. Y si alguien debía ser fiel a la palabra original de Dios,
eran los profetas. Los profetas, el ministerio del profeta era oír la voz de Dios y pasarla al pueblo sin ningún tipo de enmienda, sin ningún tipo de añadidura. No podían ni quitarle ni ponerle. Ahí estaba la fidelidad de un profeta. Pero ¿qué dice el texto? Dice que los profetas profetizan mentira. O sea, no hay nadie más peligroso y cuando se trata de engañar que una persona que tenga credibilidad. ¿Sí? Cuando alguien ha construido cierta credibilidad, cuando las personas reconocen a alguien como fiel por su título, entonces esa persona puede ser muy peligrosa. O sea, los profetas eran ungidos, eran llamados por Dios, eran ungidos y se presentaban ante el pueblo como los mensajeros de Dios. Y a muy pocos se les pasaba por la cabeza que alguien con ese título los podía engañar. Entonces, ahí está el peligro. Muchos, por eso el Señor cuando habla de en las profecías, hablando de las profecías, habla de los falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? Eh, el enemigo está utilizando este tipo de gente, o sea, que solamente tiene el título nada más. O sea, con ese título pueden llegar, ¿no?, a multitudes de personas. Ahora, si tuvieran el llamado, no solo el título, sino el llamado, entonces se ceñirían a la verdad y hablarían solo lo que Dios manda en su palabra. Pero también existe el riesgo de que solamente tengan el título y que el enemigo se aproveche de ese título para poder engañar a las personas. Entonces, hoy en día, ¿no?, alguien se coloca el título de pastor y ya tiene la atención de las personas, se hace llamar apóstol y inmediatamente lo relacionan con Dios, con un siervo de Dios, pero no siempre es así. Porque en este caso dice que los profetas profetizaron mentira. ¿Eso qué significa? Eso significa que hablaron lo que Dios nunca les había dicho que hablaran. Y lo acomodaron. Miren lo que dice, si nos regresamos un poco al versículo 26, dice, porque hay en mi pueblo malhechores. ¿A quién se refiere? Pues se refiere a los profetas, pero también se refiere al pueblo en sí. Malhechores que acechan como quien pone lazo y que tienden trampas para cazar hombres. ¿Sí? Las trampas no son para cazar hombres, son para cazar animales. Pero ellos no estaban cazando hombres. Pero ¿para qué cazar hombres? O sea, ¿qué sentido tiene cazar hombres? ¿Sabe por qué la palabra habla de cazar hombres? Porque el único que anda buscando cazar hombres es el enemigo. Los caza para destruirlos. Y estos se prestan para eso. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y ricos. ¿Cómo? Engañando. Engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mal. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Juzgar la causa de la viuda, juzgar la causa del huérfano, dice, y ellos nunca lo hicieron. ¿Recuerdan lo que hacían ellos, los religiosos, en el tiempo de Jesús? Ellos no juzgaban la causa del huérfano ni de la viuda, sino que al contrario se aprovechaban de los huérfanos y de las viudas. Y ellos eran los líderes, eran los sacerdotes, sumos sacerdotes de ese tiempo. Dice, y sin embargo prosperaron. Sí, sin embargo prosperaron. Hermano, la prosperidad no es ninguna muestra, o sea, no es la única muestra de la bendición de Dios. ¿Cuán engañados estamos? Hay gente que muestra lo que tiene
para convencer a los demás de que está bendecido por Dios. Es que yo soy muy bendecido porque mire lo que tengo. Aquí dice que estos eran malos, que estos cazaban a los hombres y sin embargo, que dice, prosperaron. Sin embargo, prosperaron. Ahora el Señor dice, yo no castigaré esto. ¿Acaso esto se debe quedar así? O sea, de tal gente no se vengará mi alma, dice el Señor. Pobres aquellos que hayan caído en esto, porque tarde o temprano, ¿no? La mano de Dios con su fuerza caerá sobre todos ellos. Y mire lo que dice el 30, cosa espantosa y fea es hecha. Ya lo dijimos, los profetas hablan mentira. Y mire qué hacen los sacerdotes, porque ahí también habla de los sacerdotes que tenían un ministerio diferente al ministerio de los profetas. ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes? Mire, los sacerdotes eran los encargados de ministrar y hacer cumplir lo que Dios ordenaba. Dios hablaba por medio del profeta, y el sacerdote eran los que estaban en el templo y los encargados de hacer cumplir lo que Dios decía a través de los profetas, ¿no? Ellos tenían que comenzar por sus propias vidas a cumplir con el mandamiento y luego hacerlo extensivo al pueblo. Pero ¿qué dice que hicieron los profetas? Los sacerdotes dice, dominaron o ministraron o manejaron, dice al pueblo, por mano de ellos. ¿Qué quiere decir? Ellos hacían con el pueblo lo que a ellos les parecía. Ignoraban y desconocían lo que Dios había ordenado y llevaban al pueblo por el camino que a ellos les parecía. Entonces, ¿hacia dónde los podrían estar llevando? Pues a la perdición. Ahora, y la tercera cosa es lo que a mí realmente me impresiona. Mire lo que dice la última parte. Dice el versículo 31, la última parte, dice, y mi pueblo así lo quiere. ¿Eso qué significa? Los profetas hablan mentira, los sacerdotes hacen lo que a ellos les parece dejando de lado la palabra de Dios, y lo más grave y lo más terrible es que al pueblo le parece cosa buena. Dice, mi pueblo así lo quiere. En otras palabras, el pueblo sabe que lo están engañando, el pueblo sabe que lo están llevando por el camino equivocado, pero él se deja llevar. Está contento con el engaño, no dice nada. Eso es lo más grave. Y finaliza el pasaje diciendo, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, ¿de cuál fin estamos hablando? Puede que esté hablando del fin de cada uno cuando nos sorprenda la muerte de una manera individual, o puede que esté hablando de cuando el Señor venga a juzgarnos. ¿Qué haremos cuando llegue el fin? Si hemos estado siguiendo, acolitando, estando de acuerdo con los que van mal, con los que hacen las cosas mal, con los que dicen y enseñan lo que no es. ¿Qué haremos? Ya no habrá nada, absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque las cosas se pueden corregir es a tiempo, pero cuando ya llegue el fin, entonces no habrá absolutamente nada que podamos hacer. Al pueblo le gusta y estaban de acuerdo con lo que ellos hacían. Hermano, ya esto Dios lo llama cosa espantosa y fea. O sea, lo peor que puede pasar es que se levante alguien a engañar y que encuentre gente a la que le guste que lo engañe. Hermano, ese es el pueblo que el enemigo quiere. Ahí es donde el enemigo está feliz. ¿Por qué? Porque está logrando su máximo objetivo. Bueno, cuando, eh, cuando hay oposición a la mentira, cuando hay oposición al engaño, hay esperanza. Hay una esperanza de cambio, pero cuando no hay oposición, cuando hay conformismo, cuando nos da lo mismo si nos predican lo correcto o nos engañan, entonces, hermano, no hay esperanza. No hay esperanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, mire que son dos contextos diferentes. O sea, estuvimos leyendo lo del profeta Jeremías dedicado al pueblo de Israel. Pero lo que vamos a leer ahora en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, o sea, esto ya no está dirigido al pueblo de Israel, sino a nosotros, porque este es un mensaje para el tiempo de la gracia. Segunda de Timoteo 4:1 dice: Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo, haciéndole un encargo muy especial a su fiel discípulo Timoteo. Y en la recomendación que le hace como la persona que iba a tomar su lugar en el ministerio, le dice: te suplico encarecidamente. Mire, si Pablo tenía una preocupación en su corazón, era esta. O sea, la preocupación de Pablo era que se predicara la verdad, que se predicara la palabra. Y le dice: Timoteo, tú que vas a reemplazarme en este ministerio, yo te suplico. Él no le ordena, sino que le suplica como un favor delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Dice: predica, eh, dice, y que insistas a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nunca te canses de predicar esta palabra. Si es necesario repetirla 1000 veces, repítela. Y dice, redarguye, o sea, trata de tocar la conciencia de esta gente, reprende. La palabra reprender es repróchales sus malos actos, sus conductas equivocadas. La palabra exhorta es enséñales con autoridad y con paciencia la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Mire, la sana doctrina no es como dicen hoy en día, es que nosotros tenemos la sana doctrina. O sea, la sana doctrina no es de la iglesia tal y la iglesia cual no tiene la sana doctrina. O sea, la sana doctrina no es de ningún grupo humano, de ninguna organización religiosa. La sana doctrina, hermano, es la enseñanza de Jesucristo escrita en su palabra. Esa es la sana doctrina. Entonces nadie puede ufanarse de tener la sana doctrina, ¿no? Nadie, aparte de lo que está escrito. Entonces, sana doctrina, la sana enseñanza. Sana quiere decir sin contaminación, ¿no? Pura. Entonces es la doctrina de Cristo. Dice el 3, dice: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. La versión moderna, una de las versiones más modernas, dice: porque no estarán dispuestos a someterse a la sana enseñanza. Dice: no estarán dispuestos a aceptar la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viviendo hoy en día? Hoy en día, hermano, a la gente le gusta llamarse cristiano evangélico. Sí, yo soy cristiano evangélico. No es como anteriormente, hace unos 50, 60 años atrás, que a la gente le daba vergüenza decir que era cristiano. Eh, bueno, ¿por qué? Porque el evangelio era perseguido. No, hoy no. Hoy todo el mundo se declara cristiano
y se le llena la boca diciendo yo soy cristiano evangélico. Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido no hay problema. Entonces dice que el problema es que dice que estas personas eh, no están dispuestos a someterse a la sana doctrina. Bueno, ¿cómo lo entendemos acá? Sí me gusta llamarme cristiano. Sí me gusta y hago parte de un grupo religioso, ¿sí? Pero no quiero ni me interesa someterme a la enseñanza de Jesús. No estoy dispuesto a eso. Quiero mantener el título, pero quiero hacer lo que a mí me parece. Miren, típico de los religiosos. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de Abraham? De los descendientes de Abraham. A ellos les encantaba, nunca se quitaron el título de descendientes de Abraham. Nunca se quitaron el título de hijos de Dios. Se sentían tan orgullosos de llamarse descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Pero tampoco quisieron apartarse de lo malo. Querían jugar en los dos bandos, querían nadar en dos corrientes, ¿sí? Entonces, en estos tiempos es igual. A la gente le gusta llamarse cristianos, evangélicos, y les gusta pertenecer a ese círculo, ¿no?, de cristianos evangélicos, pero ¿qué pasa? No quieren someterse a la sana doctrina. Entonces, ¿qué hacen? Pues sencillo, lo que dice el apóstol Pablo que va a suceder. Pues vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. O sea, el deseo de oír no se les ha quitado. El deseo de oír lo tienen, pero ¿qué es lo que desean oír? O sea, lo que desean oír no es la sana doctrina, sino lo que a ellos les conviene oír. Entonces, desechan a los que les predican la palabra tal y como está, los desechan y se amontonan alrededor de los que les hablan lo que ellos quieren escuchar. Y una de las versiones nuevas dice eso. Dice, no queriendo someterse a la sana enseñanza, entonces buscan quienes les enseñen lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Entonces, cuando la predicación está de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo digo, cuando la predicación me favorece, entonces feliz de la vida, aplaudo y me voy contento del templo. Pero cuando realmente alguien se levanta a atacar el pecado, cuando alguien se levanta a reprochar mi actitud injusta, que está en contra de lo que Cristo enseñó, entonces eso ya no lo quiero oír. Ya no lo quiero oír. Es lo que dice acá. Y mire cuál es el problema. ¿Cómo termina esto? Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las predicaciones hoy en día son puros cuentos? Son puras fábulas. Son fábulas creadas exclusivamente para entretener a los niños espirituales. O sea, ¿para qué existen las fábulas? Las fábulas son cuentos inventados que solamente los niños en su corta imaginación las pueden asumir como reales, ¿sí? Si usted le cuenta la historia o la fábula, cualquier fábula a un niño, ¿no? A un niño de 4 o 5 años, ese niño se va a meter en el cuento y lo va a creer. Y ellos creen que el coco existe. Ellos creen que todos esos personajes eh, que para nosotros son un mito, para ellos son realidad, ¿cierto? Entonces,
cuando se trata de enseñar la palabra, entonces dice, bueno, se levantan predicadores a construir fábulas, cuentos, que luego van y los hacen conocer a la iglesia, y allí están los niños espirituales, las personas que no han crecido, ahí están para aceptar esas fábulas y vivir y seguir viviendo en un mundo irreal, en un mundo de cuento espiritual que se creen. Hermano, pero si alguna vez un niño creyó en un cuento de esos, hermano, eso solamente lo hizo mientras era niño, pero cuando esa persona crece, entonces sabe que es un cuento y sabe que la realidad es otra. Hermanos, si nosotros hemos crecido, por eso la palabra dice, ustedes deben crecer a la estatura del conocimiento de Cristo. Ustedes no pueden quedarse siendo niños, porque como niños, ¿no?, les van a hacer creer cuentos y los van a mantener creyendo en fábulas. Ustedes deben crecer para que tengan la capacidad de diferenciar entre el cuento y la realidad, la mentira y la verdad. Hermano, pero lastimosamente, mucha gente, hermano, mucha gente no tiene la capacidad de diferenciar cuando le están diciendo una mentira y cuando le están hablando la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos preocupado por alimentarnos bien de la palabra para estar fuertes. O sea, nuestro alimento siempre han sido cuentos. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es la continuación de lo que estaba pasando en Jeremías. Mire, y lo más triste es que ese principio que estaba allí no ha cambiado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mucha gente es como si tomara la decisión, una decisión premeditada. O sea, sé que me están engañando, pero yo estoy de acuerdo. No me importa. O sea, ¿por qué? Porque me conviene, ¿sí? Porque me conviene. Hermano, esto no deja de ser algo feo y terrible. No deja de ser, como dice Jeremías, algo feo y terrible. Y cuando llegue el fin, ¿qué? ¿A quién vamos a quejarnos? No, es que me engañaron, ¿cierto? Bueno, si realmente hubiera sido un engaño, alguien que no tenía la capacidad de entender, de pronto habría una justificación. Hermano, pero si usted sabía que lo estaban engañando y usted seguía allí y aceptaba el engaño, entonces, ¿a quién nos vamos a quejar? ¿No? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Mire, quiero que leamos Isaías en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, el versículo 9. Bueno, leamos aquí en Isaías eh, desde el versículo 1. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judea y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque Jehová habla. Y él dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, dice, y el asno el pesebre de su amo. Dice, pero Israel no entiende, ni mi pueblo tiene conocimiento. Hay gente pequeña, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y mira lo que es el 5. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía dice, os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, dice, está destruida, vuestra ciudad está puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Entonces, mire lo que dice Jeremías. Esto aquí, Isaías. Este es interesante, ¿no?
La pregunta es, dice, ¿por qué quieren ser castigados? ¿Por qué? O sea, es como si les gustara ser castigados. Ahora, la conclusión que hace el Señor dice, ustedes se volvieron peor que los animales. Está diciendo al pueblo, peores que los animales. ¿Por qué? Dice, porque el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Dice, pero ustedes, su ignorancia, superó la de los animales. Los animales son más entendidos que ustedes porque ustedes ni siquiera conocen quién es su Señor, no conocen lo que Él quiere, no entienden a dónde los quiere llevar. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora el 4 dice, hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Miren lo que dice, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. Y ahí está la pregunta, ¿por qué quieren ser castigados aún? Dice, ustedes todavía quieren seguirse rebelando contra mí después de saber lo que les espera. Y mire lo que dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Mire, la conclusión a la que llega Dios a través de Isaías es, esta gente está enferma de la cabeza. Toda cabeza está enferma. Están dementes. Porque solamente, ¿no?, habiendo perdido las facultades mentales, o sea, se entiende que puedan complacerse en el castigo y en el dolor y en el sufrimiento. Pero era una realidad de ese pueblo. Su ignorancia, su rebeldía había llegado al extremo de que ni siquiera le tenían temor al castigo. Estaban desafiando la justicia de Dios. ¿Y sabe qué dice acá? Dice, todo corazón es doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza de él no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sabe qué está hablando aquí? Si nosotros lo aplicamos a, a nuestro tiempo, estaríamos diciendo, una persona que realmente, o sea, se va en contra de lo que conoce de Dios, se va en contra del mandamiento de Dios, aún conociéndolo, es una persona que está enferma. ¿Y por qué está enferma? Porque a su corazón no ha llegado el sanador, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea, son personas que nunca tuvieron un encuentro real con Cristo y por eso sus vidas y sus mentes, sus corazones están enfermos. Porque cuando una persona le entrega su corazón a Cristo, es una persona que va a ser sanada, va a ser restaurada, que sus facultades van a ser restablecidas y es una persona que va a entender las consecuencias de su pecado y va a entender que fue rescatado para obedecer, para servir a Dios y lo va a hacer por amor. Pero estas personas dicen, no han tenido una experiencia personal con Cristo, por lo tanto, dice, su corazón no ha sido sanado, ni sus heridas han sido vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces, una de las características realmente de que hemos conocido a Cristo es que nosotros empezamos a ser sensibles, ¿no?, frente al pecado, frente a lo que Dios nos pide y nos demanda. O sea, esos corazones de piedra son desmenuzados y si ofendemos a Dios nos duele, sentimos dolor y ese dolor nos lleva a buscar el perdón y el arrepentimiento. Entonces, mis amados, ya finalizando esta reflexión, entonces simplemente quiero recordar una cosa. O sea, ¿por qué estamos viviendo una situación tan delicada hoy en día? ¿Por qué? Porque los profetas que estaban llamados a hablar la verdad, ¿no?, empezaron a hablar mentira, a engañar al pueblo. Porque los sacerdotes, que eran los encargados de hacer cumplir la palabra de Dios, ¿no?, empezaron a
hacer cumplir lo que a ellos les parecía, su propia voluntad. Y lo más delicado, estamos en esta situación, ¿por qué? Porque al pueblo le gusta que lo engañen, porque el pueblo cierra su boca, porque el pueblo se hace el desentendido, porque le conviene. Y así terminamos como el pueblo judío, ¿no es cierto? Llevando un título de hijos de Dios, de descendientes de Abraham, o sea, contentos, como dice, y ya lo miramos, el libro de Apocalipsis, pensando que estamos bien cuando realmente Dios ve algo totalmente distinto. Hermano, y lamentablemente, aquí lo que usted piense y lo que yo piense, mi concepto no interesa. O sea, lo que realmente interesa y lo que tiene valor es lo que Dios ve, porque Él es el que conoce, ¿no?, nuestros corazones. Aún los pensamientos que nosotros no entendemos ni conocemos, Dios los conoce. Por eso a Él debemos darle crédito. Entonces no importa, así la palabra sea dura, así nos parezca difícil lo que Dios demanda, pero el verdadero cristiano no busca acomodar la palabra, sino lucha, se sacrifica para cumplir lo que Dios le ha mandado. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.